Desde que sucedió la tragedia de Germanwings y nos fuimos enterando poco a poco de lo que iba saliendo en información, lo primero que pensé es, ¿cuándo viene Aldo Suárez al programa? Porque es casi obligado. Es más, tentados estuvimos varios en la oficina como para ir de metiches antes a consultar con él acerca de todo lo que estaba saliendo, pero nos contuvimos para que llegara este día, este martes, y poder saludarte. ¿Cómo estás, Broso? ¿Cómo estás? El psiquiatra más famoso en bicicleta. Sí. Por ahí me vieron, ¿verdad? Venimos en el Ángel de la Independencia, que de veras sí te vas a andar ahí claro. ¿En serio? Claro, es uno de mis paseos dominicales ¿En serio? predilectos, sí. Es maravilloso. Es maravilloso, es esa gran idea de la Ciudad de México de promover el ambiente. Tú lo conoces, es un ambiente increíble. ¿Usted también ha ido, señora? Sí, ¿Y por qué no muchas saca veces. fotos como el doctor? Pues sí las tomo, pero ahí las conservo. Y luego subí una foto de la Alameda y yo lo que proponía era algún Diego postmoderno, a ver si podía hacer una escena de sueño de una tarde de verano en la Alameda, ¿no? Pero ahora actual, no como la de Diego, que era muy clásica. Como ahorita, con sus ambulantes, con todo bonito, pues, ¿no? Mira nada Y más. además es Esa era la maravilloso ir con propuesta los en Twitter. niños porque van recorriendo el centro histórico y conociendo una Pues y otra sí, vez, pero para ¿no? mí fue una impresión muy fuerte, señora. Yo ahí ahogándome el domingo entre mis miasmas y de pronto veo aquí al doctor muy chapeado y muy sudoroso, en la bicicleta, muy activo. Energético. Energético. El primer rasgo para ser saludable es tener la actividad física adecuada, ¿no? Sí, ya lo creo. Yo me imagino, además de la nutrición, pero por eso es un ejemplo. Qué bárbaro, es todo un ejemplo. Oye, es cumpleaños de tu hijo. Es cumpleaños de mi hijo. Muchas felicidades a Juan Cristóbal. Hoy cumple Ay, qué hermoso. 14 años. 14 años. Sweet child of mine. Pero yo me acuerdo de Juan Cris así, Chiquitinín. pequeño. Chiquitito, más. ¿Así? Más. Más pequeño. Sí, 14 años. Juan Cristóbal, has llegado a los 14 años. Ni hablar, tu padre no te lo va a decir porque te ama. No. Pero es tiempo de dejar la casa, de encontrar un trabajo, quizá en la frontera. No Y sé. una mujer. Es momento de que empieces de que encuentres a una mujer y te reproduzcas. ¿No lo ha llevado usted a algún centro cultural, algún centro de No, todavía esparcimiento? no me dejan sus papás. Pero llegará el momento. Tendrá que llegar Ni me inevitablemente. dejarán en los próximos años, seguro. Bueno, pues ya. Bueno, ya. meses. Señora, ya. Es un hombre ya. A los 14 años ya es la adolescencia, ¿no? Ya, la adolescencia, en pleno. Qué susto. ¿Y cómo está él? Bien. Está muy ¿Le bien. sigue gustando el fútbol? Le sigue gustando mucho el fútbol. Gran y fanático. Ah, sí, ¿A qué equipo lo sigue? Pues es al América. Y por herencia Hace a bien. Brasil, desde luego. La señora. La señora le iba a los Pumas, ya se volvió los americanista. Pumas ya. La señora depende porque si alguien de América o Pumas tiene el corazón dividido. Ah, sí. La señora tiene el Los corazón dos. dividido. Ser auténtico, eso sí importa. A los dos. Uno a en los primera dos. división, otro en segunda, Ah, ¿no? está bien. Tiene sus predilectos. Pero entonces Juan Cristóbal le va a la América. Le va a la América, Pero no sí. importa, tiene 14 años, puede madurar. Exactamente. Está bien. Está bien. Tenemos esa esperanza. Exacto. Como en Y- muchas otras cosas. Y genéticamente, pues tiene la línea directa a Brasil. Exactamente. Además. También. Sí. No sé. Ahí sí. la ADN, torcida. ADN. Un beso al pequeño Juan Cristóbal. Un gran beso y un abrazo para Juan Cristóbal. 14 años. Felicidades, mi niño. Y tenemos que llegar irremediablemente a este punto. Pues sí, tenemos que trabajar y sí, en efecto nos sucedió hace 8 días, justamente cuando estábamos aquí, que se dio la noticia de lo que estaba sucediendo. Tú transmitiste el mensaje de la gentil Merkel, ¿no? Ah, sí, y del rey y de Hollande. Y de Fue ese Holanda y día. todo eso, Sí. sí, claro, porque
pues se fue sabiendo, había un poco la sospecha que pudiera ser una amenaza terrorista, un poco inexplicable tratándose del tipo de línea aérea del que se trataba. Curiosamente todo en el aire. Todo en el aire. Y bueno, lo que se va descubriendo es justamente que es un error personal y todo lo que ha sucedido esta semana ha ido en función de dilucidar qué fue lo que pasó. Creo que ya no hay ninguna duda que el factor personal tuvo que ver con lo que sucedió con este copiloto. ¿Crees que no hay lugar a duda? Yo no creo que haya lugar a duda de que Andreas Lubitz era un hombre que estaba perturbado y que algo estaba pasando con él. Hemos aprendido mucho contigo y sabemos perfectamente que la salud mental es factor, bueno, tan lo es que ha sido todo, la salud mental ha sido tema toda esta semana. Toda esta semana. A propósito de ese asunto. Pero lo que nosotros nos preguntábamos todos los días, a propósito de la información que íbamos recibiendo al mismo tiempo que tú, o tú más rápido por el tema que se trata, es todo esto que está saliendo, todo este tratamiento que tuvo, todos estos problemas a los que tuvo que enfrentarse vía los médicos en varios aspectos, es algo que tuvo que haber sabido siempre Lufthansa. Desde luego que sí, porque además uno espera que entre más formal es una línea aérea, claro, y creo que cualquiera, tiene que tener un proceso de selección en donde no solo se midan las capacidades técnicas y profesionales, sino además se tenga que hacer un perfil psicológico de alguien así. Lo que pasa es que justamente ahí entramos en el gran tema de lo que es la salud mental. Mira, se mencionó en muchas de las publicaciones en estos días, y lo voy a leer textual, que decía que el copiloto del vuelo de Germanwings tenía tendencias suicidas y acudió a terapia antes de convertirse en piloto. Pero la evidencia hasta ahora muestra, y esto lo recalco, que no tenía enfermedades físicas, informó este lunes el vocero de la ciudad alemana de Düsseldorf, Christoph Kumpa. El hecho de que una persona no tenga enfermedades físicas, me llama mucho la atención cómo lo subrayan, porque están como de entrada descartando que las enfermedades mentales son enfermedades que corresponden a otra área. Sí, es otro departamento el de las enfermedades mentales. Por eso subrayan lo físico. Lo físico. Entonces, si no tiene algo físico, entonces pasamos al capítulo de lo mental. Si no es físico, es etéreo. Es etéreo. Y entonces lo mental, como no lo podemos... evidentemente en las neurociencias hemos avanzado lo suficiente para evidenciar muchas de las problemáticas, sí, pero en una depresión no se ve. No se echa de ver ciertos rasgos de la cara, quizá cierta actitud puede denotar de una depresión, pero bueno, pues en general la gente puede pasar desapercibida con una depresión. A mí me llama mucho la atención este comunicado porque dice que previamente había ido a terapia. Entonces, el que una persona vaya a terapia es algo muy global. Sí. Puede ser un buen signo de salud mental el que una persona busque ir a terapia porque está queriendo entender algo sobre sí mismo, está queriendo resolver algo conflictivo dentro de su persona o está queriendo mejorar como persona como tal. Pero ese ir a terapia también puede significar tener algo mucho más grave y estar bajo tratamiento para algo en general. ¿Qué es lo que nos preocupa de todo esto? Que dicen, bueno, era depresivo y tenía tendencias suicidas. Desde luego es algo que la aerolínea tendría que haber identificado en relación a las tendencias suicidas. O sea, y eso directamente en una entrevista clínica se investiga el grado de letalidad, el grado de depresión, esas tendencias suicidas, ¿qué tanto peso tienen? Porque además estás hablando, uno de los factores, es Alemania. Ajá. Es Alemania y ahí son metódicos hasta para ir al baño. O sea, hay una serie de caminos que tienes que cruzar, que cruzar para llegar a un punto. Ahora, no cualquiera entra a trabajar a Lufthansa. No cualquiera. Entonces, me imagino... Por estas circunstancias que te digo, es que todos los papeles,
clínicos, haya sido una terapia por XY, por esto, o la retina, o lo que tú quieras, todo eso está a disposición de la compañía. Tendría que estar eso en un expediente. Y yo hago aquí una aclaración. Siempre es muy riesgoso hacer un diagnóstico clínico o una inferencia clínica a partir de lo que estás viendo por ahí. El estándar de oro para uno poder afirmar que se tiene un diagnóstico en específico es entrevistar al ser en cuestión. Obviamente aquí en esta circunstancia no se puede. Y de ahí toda esta serie de publicaciones que se han estado teniendo en función de esto. Muchas inferencias que de repente pueden ser como muy, muy peligrosas. ¿A qué me refiero? Al estigma que tiene que ver con la enfermedad mental. Porque, por ejemplo, sí es cierto que cuando tú estás deprimido y la depresión tiene ciertas características, empiezas a no querer la vida, empiezas a desear la muerte, empiezas o vas continuando hacia tendencias suicidas. Seas piloto o no. Seas piloto o no. Lo que sí es cierto, y eso tiene que quedar como muy claro, es que una persona con depresión no es una persona homicida. Claro. Claro, puede haber homicidas que estén deprimidos, ¿sí? Pero en general, y eso sí me gustaría mucho aclararlo porque ha estado por ahí, Sí, cierto. decir, bueno, sí es depresivo, pero el que haya querido cometer este acto homicida de 149 personas más, eso pertenece a un capítulo aparte. Ahorita vamos a hablar ¿No de es eso. más esquizofrenia? No, fíjate que... Porque estaba yo pensando cuando dijeron la depresión. Dije, bueno, yo me imagino a alguien con depresión galopante, en una crisis, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor empieza por ataques de pánico, pero a lo mejor a lo que debería tender este deprimido es a no salir de su casa. A no salir de su casa, y si finalmente decido... No a chingarse un avión. Por la depresión, no. Además tenía Exactamente, no. permiso para ausentarse ese día del trabajo. Tenía ese Por una permiso, causa que determinada. es uno de los grandes problemas a los que se va a enfrentar Lufthansa con los deudos de las personas que murieron. Claro. Es decir, además de que tenía el permiso por problemas oculares, qué sé yo, o porque se estaba sintiendo Claro. mal anímicamente, de todas maneras lo hizo. Ahora, doctor, Entonces, solo un detalle. El hecho de conocer que tenía antecedentes o tratamientos médicos surge de una entrevista que el presidente del grupo Lufthansa le da a CNN, donde él aclara, hubo 6 meses que dejó su capacitación porque requería de tratamientos médicos especiales. exactamente. Ahí es donde empiezan a rascar todos los demás diarios alemanes, todo esto. Pero es el propio presidente del grupo el que acepta que tuvo que dársele un espacio para ir a tratarse de algo. Pero- ellos sabían de qué o es confidencial, Pero fíjate, ese ya es otro el asunto. tenor. El tenor es físico nada, ¿eh? En este momento, O sea, claro. no, pero finalmente Lufthansa te está diciendo, no, tenía que tener algunas cosas médicas que ver los últimos 6 meses, pero no entran al capítulo de la salud mental. Porque físico no era. Físico no era. No, por Entonces- supuesto. Además, cuando han mencionado algunos especialistas como tú en Alemania y en otras partes, que la depresión era un síntoma. Era un síntoma de Como la algo fiebre, más. dicen. Sí. De algo más. Además, yo he leído, No es cierto estar esto de- loco. No, por que supuesto. es que no. frecuente encontrar en los pilotos, copilotos, sobrecargos que padecen de cierta manera este problema de depresión fuerte por razones como de ausencia de su casa, cambio de horarios y esto Sí, es real. Sí, está considerado como ellos tienen un riesgo laboral que tiene que ver con esto que dices, con esta vida cambiante continuamente, Nómada. con las jornadas que pueden ser muy prolongadas. Y además, entre otras cosas, pues sí, el no estar con la familia, etcétera. Amén de los cambios que tienen que ver con la despresurización. Que además era Que- un gran piloto, ¿eh? Ese es el otro factor. Sí. Había demostrado la capacidad como para volar en este tipo de aeronaves y en distancias más amplias. Entonces, ¿cuál es el contraste entre la capacidad y preparación Es que
y la salud mental. Y la salud mental. Ahí parece ser que está la clave. La clave está en el hecho de que este hombre es de estas personas que se sabía, según ciertas cosas que he estado leyendo, que que desde niño quiso volar, que todo su sueño, todas sus aspiraciones estaban apostadas a una sola cosa, que era el de ser piloto. Pero que ciertas limitaciones como las del ojo y los propios trastornos mentales lo tenían de alguna manera disminuido y sabía que no iba a poder acceder a ser piloto en forma. Y en la gran línea que es en la Lufthansa. gran línea que es Lufthansa. Y entonces es cuando entramos en que algo más estaba pasando en la personalidad de esta persona. Sí es cierto que la depresión es un trastorno, pero yo creo que es algo agregado a lo que yo inferiría como una personalidad narcisista. ¿A qué nos referimos con esto? Una personalidad narcisista, bueno, todos tenemos ciertos rasgos de personalidad. Y lo has platicado aquí. Lo hemos platicado aquí, pero cuando esos rasgos se vuelven muy acusados, es decir, cuando esos rasgos invaden toda tu persona y determinan mucho la forma en que tú te interrelacionas, estamos hablando de un trastorno de personalidad. Es decir, una persona puede ser obsesiva, pero cuando estos rasgos obsesivos son muy marcados, se vuelven un trastorno obsesivo o una personalidad obsesiva. Hasta el punto de llegar a decir, todo mundo va a saber quién soy. Exactamente, ahí está la clave en donde tú dices, es un cuate que algo pasaba con él, que necesitaba un reconocimiento externo muy importante y por ahí había expresado su deseo de que este nombre de Andreas Lubitz, que nadie conocía hace mucho tiempo, hoy miles de millones de personas, sepamos quién era, y finalmente y desafortunadamente lo logró. Y cambiar el sistema, dijo además. Cambiar todo el sistema. No lo podía hacer a través de grandes obras, lo hizo a través de la inmolación. Ahora, ¿sabía lo que significaba que 149 personas más se quedaran en ese incidente? Ese es un asesinato masivo. Es un asesinato masivo. Para alguien que está en su cabalidad, sí. Sí, No para este obsesivo, compulsivo, a ese grado, claro, con un narcisismo a tal punto y ligado a la depresión y a lo que usted quiere ahí mande, lo único que se ocupó fue de él. Claro. Y lo demás. Lo que decíamos hace unos minutos, no piloto suicida, sino es un asesino masivo. Exactamente. Sí, pero además con esta necesidad enfermiza de reconocimiento, con una falta total, absoluta de empatía por los demás. O sea, no estoy pensando en qué va a pasar con la gente que se muere, si van a sufrir, si van a sobrevivir, qué va a pasar con los familiares. Lo que yo necesito es trascender, pasar a la historia y que mi nombre quede por ahí escrito, aunque sean letras negras. Aunque sea. Y es justamente la parte en donde uno dice, hay que ser muy cuidadosos con el estigma. ¿Estamos hablando de un trastorno mental? Sí. Estamos hablando que un trastorno de personalidad narcisista, nosotros le llamamos a estos narcisismos malignos, precisamente porque son incompatibles con un desarrollo normal de los potenciales de la persona. Todo está enfocado a eso. Por ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia en estos niños que son preparados para ser o artistas o que son preparados para ser futbolistas, porque es el deseo de los padres de convertir o sus frustraciones o sus aspiraciones, proyectarse a través de los hijos. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que van generando? Pues chavos que solo están apostando a una sola cosa y que en algún punto, bueno, pues sabemos que la pirámide de los futbolistas exitosos pues se va haciendo cada vez más angosta y serán 11, 20 o 200 los que alcancen ese punto. Pero entonces, ¿qué queda por abajo? Pues vamos generando toda una fábrica de personas con grandes frustraciones porque no alcanzaron las expectativas de los padres y las expectativas de los padres que hicieron suyas, ¿no? Y luego los de la sociedad. Y luego los de la sociedad. Entonces pueden convertirse en gentes con grandes frustraciones. Pero fíjate, es una tragedia, todo el mundo la lamenta, la lamentamos, pero es una oportunidad más
de lo que has hablado aquí. Sí. Claro. La salud Mental. mental. Sí. Hablan de la salud física y lo reiteran en el documento, físicamente está bien, la salud mental es tan importante como la salud física que subrayan. Exactamente. Una vez más, y esta vez costó 150 vidas. Y afectados millones en el planeta. Desde porque luego. además los propios integrantes de tripulaciones, no sé cuántos en Lufthansa, 10,000, los que sean pilotos, están pasando por un proceso de ajuste ante los retos que significan. Y lo cuento muy rápido. Aquel piloto de Germanwings que dijo a su tripulación, quiero antes que nada, a sus pasajeros, fue a saludarlos a todos de mano, a cada uno al día siguiente. Imagínate Diciendo, el miedo de- ahora tengo mayor responsabilidad con ustedes. Sí, claro. Quiero llevarlos a casa sanos y Sí, salvos. muchas asociaciones de pilotos están pues jugando un poco a la defensiva. Por supuesto. Y tiene que ser justamente al contrario. Tiene que ser abrirse totalmente a esta posibilidad de decir, no, sí, hay que revisarnos y hay que nos revisen. Porque el riesgo a es todos. también para ellos, por Claro, supuesto. acuérdense Nada que más para hubo los una pasajeros. época muy comentada donde justamente el gremio de los pilotos había un gran alcoholismo. Alcoholismo. Sí. Por Era supuesto. claro. conocidísimo. Y al capitán que no... Y te persinabas Claro. para que no fuéramos. Así Claro. es. Y de alguna que otra droga. Y al, ca- y al- Drogas, y al drogas, capitán que no sí, dejó sí. entrar de regreso era uno de los hombres de mayores, 16,000 horas de vuelo en Alemania. Pero esto debe servir para poner el punto de la salud mental sí, en la sociedad toda, pero como una cuestión de salud pública en general, en todos los gremios. Todos los ámbitos, Así claro. es. Y más de aquellos de donde muchas vidas dependen. Claro. Y recordar esa máxima que dice que no hay salud sin salud mental. Claro. Exacto. ¿Sí? Y que Fundamental. tenemos que ser bien cuidadosos con el estigma. O sea, están ahí las patologías, hay que saberlas reconocer y sobre todo hay que ponerlas en su justa dimensión, que creo esa es la mayor preocupación cuando en una forma simplista deciden finalmente Claro. es que estaba deprimido. No, yo creo que es más complejo que eso. Exacto. Y qué bueno que lo aclaras. Por eso estábamos esperando con ansias a que vinieras con nosotros este martes para poner algunos puntos donde corresponden. Gran responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale!